Buenas tardes a todos. Bueno, hoy sabemos que va a ser un día, un webinar especial porque estamos viviendo la Copa América, así que nos toca sufrir el primer tiempo. Para los que no es que nos vamos a perder, sino que elegimos estar presenciando el webinar de Valeria y después aprovechamos y nos vamos a ver el segundo tiempo, que va a estar más divertido, sin lugar a dudas. Bueno, a ver. Mientras se siguen, yo veo que hay ya como 22 espectadores acá, todavía les voy pidiendo a todos, hago la introducción de todas las tardes, de todos los martes. Primero aprovecho para saludarlos de parte de todo el equipo de Aprender 3C, de Fernando Gabriel Gutiérrez, que lo tenemos ahí en el chat y en Twitter. Creo que lo vamos a perder cuando empiece el partido de Argentina, pero por ahora está ahí, así que aprovechémoslo. Después también va a estar Mao y Javier a la distancia, en su madrugada en Barcelona, también es parte del equipo y va a estar también acompañándonos. Como siempre les decimos y les recomendamos que utilicen el Twitter o Facebook o la red social que ustedes utilicen, y que utilicen siempre el hashtag Aprender3C, todo junto, así podemos seguir quienes podemos primero comentar y hacer un relato del webinar, de lo que va pasando, de lo que nos va a ir comentando Valeria, y mañana, al día siguiente, podemos hacer, a partir del Storify, de esta herramienta, podemos hacer una recopilación y un relato del webinar de hoy y dejar constancia de este evento, así ya queda para los que hoy no pueden estar en vivo y pueden ver el webinar en los días posteriores. Nos metemos, sí, ya con el webinar de hoy. El webinar de hoy se titula Remix, Mashup y nuevas narrativas en los materiales didácticos hipermediales. Los materiales didácticos están en el centro de las propuestas educativas, en contextos con alta mediación tecnológica y con una cantidad exponencial de información accesible en la web. Nos preguntamos cómo deberían ser estos materiales. Nos proponemos en esta charla, mejor dicho, se propone Valeria en esta charla, explorar algunas de las ideas y de experiencias para pensar el diseño de los materiales que incluyen múltiples lenguajes semióticos, tanto como la imagen, audio, video, animaciones, videojuegos, etcétera, que posibiliten diversas interacciones por parte de los estudiantes y que, valiéndose de metodologías como el remix o el mashup, aprovechen los recursos existentes en la web. Algunos de los interrogantes que guiarán la charla son: ¿cualquier recurso es un material didáctico? ¿Cómo narrar a través de múltiples formatos? ¿Es posible pensar en un docente productor de sus propios materiales didácticos hipermediales? ¿Qué tipo de estrategias de diseño se pueden utilizar? La especialista que nos va a acompañar y nos va a dar esta interesante charla, este interesante webinar, es la magíster Valeria Detti. Ella tiene un máster en Educación y Lenguajes y Medios en la Universidad Nacional de San Martín, en la Argentina. Es especialista en Educación y Nuevas Tecnologías por Flaxo Argentina también, y es licenciada en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Además, es profesora de educación preescolar. Es docente, es integrante del equipo de gestión de contenidos y tutora del proyecto de Educación y Nuevas Tecnologías de Flaxo Argentina, del PENT, y además es docente del seminario de materiales didácticos de la maestría en procesos educativos mediados por la tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba. Diversos proyectos de asesoramiento en la inclusión de TICs a las prácticas educativas. Además es coordinadora curricular del portal de videos educativos del CIPEC, llamado las400clases.com.ar. Les recomiendo entrar a ver ese proyecto también, que la verdad que
me resultó muy interesante. Además, fue consultora en el IPE de la UNESCO, aquí en Buenos Aires, y se desempeñó como asesora pedagógica tanto en editoriales y en consultorías de capacitación, elaborando materiales para el aprendizaje. Perdón mi dislexia. Integró el comité organizador de la primera y la segunda jornada de jóvenes investigadores de Flaxo Argentina, y en el 2012 realizó una instancia didáctica en Barcelona, en el Laboratorio de Medios Interactivos de la Universidad de Barcelona. En este sentido, desde Aprender, consideramos que esta temática y que esta charla del día de hoy nos resulta muy interesante, porque lo vemos como una posibilidad de complemento o de mejorar nuestras competencias como profesionales de la información al momento de llevar adelante un proyecto o una propuesta o acciones en el contexto de la alfabetización informacional o una alfabetización digital que hagamos desde las bibliotecas o desde una instancia muy relacionada con la alfabetización informacional o digital, de acompañamiento a nuestros docentes y a nuestros estudiantes, que muchas veces lo hacemos. Así que creemos que la elaboración de estos materiales didácticos hipermediales a partir del remix, del mashup y de nuevas narrativas nos van a dar también unas competencias y unas fortalezas muy importantes. Bueno, no los aburro más, no robo más tiempo, le doy la bienvenida a Valeria y los dejo ya con Valeria, que es la especialista de hoy. Hola Valeria, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Hola a todos, buenas noches, buenas tardes para los que están todavía de tarde. Buenísimo. Bueno, todo tuyo, Valeria. Sí, bueno, hasta muchas luego. gracias. Mucha suerte. Hasta luego. Gracias. Bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación. Es muy extraño estar hablándole a una cámara sola, sin nadie alrededor, pero bueno, la verdad es que es un gusto poder compartir parte del trabajo que hacemos en el equipo de Flaxo, en el proyecto de Educación y Nuevas Tecnologías, el PENT. Así que bueno, les voy a compartir la presentación para empezar a hablar un poquito de trabajo. Bueno, esperen que recién no salió bien. Ahí va. Voy a empezar contándoles quiénes somos los que lideramos el equipo de Educación y Nuevas Tecnologías, el proyecto de Educación y Nuevas Tecnologías de Flaxo Argentina. Somos un equipo de investigadores, de docentes, sobre todo somos un equipo de curiosos que nos dedicamos a pensar el cruce entre educación y nuevas tecnologías. Nuestras líneas de trabajo tienen que ver, por un lado, con la formación. Nosotros tenemos una especialización de 2 años que incluye al final del primer año un diploma superior en Educación y Nuevas Tecnologías. Es una formación de posgrado completamente en línea, que nosotros usamos como en un doble propósito. Por un lado, es una oportunidad de formar a personas que se vinculan con la educación y la tecnología, pero al mismo tiempo es una arena de experimentación donde nosotros mismos podemos jugar y poner a prueba, como una suerte de arenero digital, algunas estrategias de enseñanza mediadas por tecnología y de aprendizaje claro. Por otro lado, también en esta línea de la formación dictamos algunos seminarios de formación continua, que son seminarios de 2 meses de duración habitualmente, la mayoría de los cuales se hacen en línea, o el de formación para investigadores, que es semipresencial, tiene instancias en la sede de Flaxo e instancias en nuestro campus virtual. Al mismo tiempo realizamos asesorías a diversas instituciones, como pueden ser ONGs o compañías, digamos, en esta experimentación de nuevas tecnologías vinculadas al aprendizaje y a la educación, sobre todo en los últimos tiempos a experimentar con formas nuevas de vincular los contenidos, las producciones. Hemos hecho trabajos con Wikimedia, estamos próximos a lanzar un proyecto con Chicosnet. Y por otro lado, una línea que nos genera mucho entusiasmo, que es la línea de investigación, donde podemos
plantearnos algunos de nuestros interrogantes y llevar al campo, ir a visitar. En este momento estamos iniciando un proyecto de investigación para el Ministerio de Ciencia y Tecnología para poder pensar prácticas de ciudadanía digital, así que estamos muy entusiasmados con eso. Ahí está nuestra dirección, nuestro portal, allí podrán encontrar mucho más explicación y también nuestros trabajos disponibles. Particularmente yo me desempeño junto con Gisela Schwartzman, que es quien coordina esta área de gestión de contenidos, produciendo parte de los contenidos que se desarrollan especialmente para el posgrado, tanto para el primero como para el segundo año. Desde esta área, en el año 2010, empezamos a pensar, con el acompañamiento de Fabio Tarasou, que es nuestro coordinador, y de Cristian Villillo desde la producción de recursos, digamos, desde el desarrollo, con todo el equipo, por supuesto, pero básicamente en esta área de gestión de contenidos, empezamos a preguntarnos cómo podíamos producir otros materiales didácticos diferentes. Habitualmente hay una expresión que se utiliza, es que cuando se pasó de la educación a distancia a la educación en línea o a la educación virtual, se llenó de PDFs, ¿no? Se la llamó en algún momento esta universidad PDF. Los materiales didácticos pasaron a ser simplemente versiones digitales de lo que ya era impreso, digamos, o las fotocopias, o sea, era una digitalización de lo que ya existía. Y nosotros nos empezamos a preguntar si no era posible hacer algo más, si cada vez más se desarrollaban, se leía en diversos formatos, ¿qué pasaba con los materiales didácticos? Esta pregunta quiero aclarar que en realidad era una pregunta doblemente interesante porque la didáctica del nivel superior no se ha preguntado casi nunca respecto de los materiales didácticos para este nivel, sino más bien todos los que hemos estudiado en educación superior sabemos que se trataba de dar libros, capítulos de libros, digamos, pero nunca había una producción específica para ese contexto. Ahora en un minuto voy a explicar la definición y la diferenciación de un material didáctico de aquello que no lo es. Entonces, por un lado queríamos ver si había alguna posibilidad de construir estos materiales didácticos en formatos que se parecieran más a cómo estaba circulando la información a partir de ese momento, ¿no? Pensemos que ya había instalado ancho de banda en gran parte del país, etcétera. Por otro lado, aprovechar recursos valiosos que existían. Si cada vez más la gente publica cosas como estas que estamos haciendo ahora, como estas que hace Aprender 13, ¿por qué no podíamos aprovecharlas para que integren un material didáctico? Es verdad, no es conocimiento científico en el sentido tradicional, pero sin embargo nosotros estamos produciendo un encuentro en el cual seguramente vamos a estar generando contenido. ¿Por qué no aprovechar ese contenido que se está generando, dándole un sentido educativo en un contexto dado? Y finalmente el tercer objetivo era el de provocar un rol diferente en los estudiantes respecto de los materiales didácticos. Nos preguntábamos si podían desarrollar estrategias de lectura diferenciales a partir de recorrer materiales didácticos que no fueran lineales, que no fueran simplemente escritos. Entonces, como yo les comentaba que nosotros hablamos de educación y tecnología, pero también exploramos y nos permitimos jugar y así se los planteamos a nuestros alumnos como proyectos de exploración y por lo tanto proyectos que pueden salir mal. Entonces decidimos empezar a experimentar con producir otros materiales diferentes. Algunos interrogantes entonces para empezar a hablar de materiales educativos o de materiales didácticos hipermediales. ¿Qué son los recursos educativos y qué función tienen en una propuesta de aprendizaje? Voy a enumerar los interrogantes y ahora vamos a empezar a desarrollarlos. ¿Cuál es el sentido de construir nuestros propios materiales? ¿Tiene sentido? Con la cantidad de materiales que hay, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es la mirada que nosotros le podemos dar transformándonos en productores de nuestros propios materiales didácticos? ¿Qué cosas buscamos provocar en los estudiantes? ¿Quiénes son los agentes responsables de su construcción? Hay siempre una discusión, ¿no?, respecto cuando vamos a veces a hacer capacitaciones, o siempre aparece la visión, bueno, ¿quién valida lo que se dice en Wikipedia? Y nosotros preguntamos, ¿y quién validaba lo que se publicaba en una editorial antes? Hay como transparentada una cuestión de que todo lo que se publica está bien y está validado y todo lo que aparece en la web está mal. Entonces, un poco también estaba en discusión, ¿por qué no podemos
nosotros mismos producir los materiales. Y entonces, en consecuencia, sí es posible pensar en una figura de docente-autor. ¿Qué son los recursos educativos y qué función tienen en una propuesta de aprendizaje? Mariana Landau, que es docente de nuestro posgrado y que ha desarrollado el módulo de análisis de materiales digitales para la enseñanza, hace una distinción entre recursos culturales, recursos educativos y materiales didácticos. Básicamente hay algo que los materiales didácticos tienen dentro y hay algo que los recursos educativos y los recursos culturales tienen fuera. Recursos culturales son cualquier producción, digamos, puede ser un cuento, puede ser una novela, puede ser una canción. Cualquier producción cultural es un recurso cultural. Yo puedo llevar a una instancia de enseñanza y de aprendizaje, pero que quien le da valor didáctico a ese recurso cultural es el docente, que incorpora una secuencia de aprendizaje para usar ese material. Lo mismo ocurre con los recursos educativos. ¿Cuál es la diferencia? Que en algunos casos los recursos educativos son producidos pensando en un escenario educativo. Por ejemplo, podríamos decir cualquiera de los documentales de Canal Encuentro o de Paca Paca, o los programas de Paca Paca. Tienen de alguna manera un sentido educativo, están pensados para poner en valor determinado contenido. Sin embargo, también en esos recursos, quien pone la secuencia didáctica, quien pone la intencionalidad, el por qué y el para qué, los lleva a la instancia de enseñanza y de aprendizaje, es el docente, o quien guíe esa actividad. Los materiales didácticos, a diferencia de esos otros, portan en sí mismos la secuencia didáctica, es decir, están hechos específicamente para que alguien aprenda algo. Entonces, en ese sentido, se diferencian muchísimo de todo lo demás. Y nosotros nos centramos en la exploración en esto. Nosotros teníamos dentro de nuestra propuesta lo que llamábamos materiales didácticos o desarrollo de sesión, que es donde se desarrolla de alguna manera la temática o los contenidos teóricos o las discusiones o las tensiones epistemológicas de ese módulo en particular. Esos materiales que originalmente eran también PDFs donde un autor desarrollaba un tema, fueron sobre los que empezamos a experimentar. Cómo presentar estos temas, cómo construir este argumento de otra manera. Y acá hago un pequeño paréntesis. ¿Por qué dije de argumento y por qué hablamos entonces de nuevas narrativas? La educación en sí misma es una argumentación. La definición básica de currículum dice que el currículum es aquello que las generaciones adultas consideran valioso de ser legado a las generaciones futuras. Entonces es una argumentación, es una certeza, decía Carlos Escliar en algún momento. O sea, uno está convencido de algo y de que ese algo es valioso. Entonces, en general, los manuales escolares o muchos de los textos que circulan como materiales didácticos son explicaciones. Más allá de que la argumentación puede incluir un montón de otros recursos, además de la explicación, digamos, ¿no? Eso es un reduccionismo en el que se ha ido cayendo lamentablemente en los manuales, sobre todo en los manuales escolares, si pensamos en la educación primaria o la educación secundaria, no como una pobreza de recursos, dejar simplemente la explicación. Pero nosotros queríamos construir narrativas hipermediales. Entonces, esa era una experimentación que queríamos hacer respecto de la narración, de cómo contar esto. ¿Cuál es el lugar entonces de estos materiales didácticos dentro de nuestra propuesta? O dentro de las propuestas en las que con las que nosotros comulgamos, digamos, o nos sentimos emparentados. Por un lado es una hoja de ruta, digamos, hace como las veces de eje vector de todos los otros recursos bibliográficos o videológicos que puede llegar a haber. Da como una cierta orientación de por dónde va la temática, como una especie de mapa de las discusiones epistemológicas que se pueden dar en torno de determinada temática. También es una apertura a otras temáticas. Entonces, el material puede decir, bueno, este es el mapa, pero acá empieza a haber como blancos que nosotros hoy no podemos abordar porque todo contenido es un recorte, siempre va a ser un recorte sin abordar el universo, digamos, de una temática. Pero entonces ir mostrando como ganchos, como ideas,
a otros tipos de temáticas emparentados. Es también una explicación conceptual que a veces es necesaria y vamos a ver ahora dónde la ponemos en cada uno de los proyectos que realizamos. Y es también un articulador de actividades. ¿Por qué? Porque para nosotros lo más importante de nuestra propuesta es lo que los estudiantes hacen con los materiales y con el contenido. No es el contenido. ¿Esto qué quiere decir? El contenido es absolutamente relevante y en realidad si una actividad está bien desarrollada, bien diseñada, va a necesitar que el estudiante primero explore el material didáctico y después realice la actividad. Pero en todo caso, la actividad es un aprendizaje en sí mismo respecto de poner en práctica o no, o discutir estos contenidos presentes en el material didáctico. ¿Cuál es el sentido de construirnos y qué buscamos provocar en los estudiantes? El sentido de construirlos tiene que ver con que esta cuestión ad hoc de yo quiero transmitir esto en particular a este grupo en particular, quiero trabajar con esto en particular. Nos pasa muy seguido a los que somos docentes, tal vez algunos de ustedes también lo sean, que en realidad cuando uno agarra un material didáctico construido por otro, bueno, si uno lo tiene que seguir al pie de la letra, pareciera casi que uno deja de ser uno, o que los alumnos son estos alumnos que uno tiene ahí. Uno siempre lo reconstruye, siempre hay partes valiosas, partes que no, siempre hay algo que cambiaría. Entonces, esto de hacerlos los propios tiene que ver con hacerlos propios para este contexto, para esta escuela, para esta población, para estos chicos, para esta comunidad. Nos parece que devuelve al docente un rol muy importante y muy central que tiene que ver con resignificar todo el tiempo sus prácticas de enseñanza y no poner piloto automático y total, como me toca séptimo por quinto año consecutivo, hago siempre lo mismo, por poner un ejemplo, ¿no? Por otro lado, ¿qué buscamos provocar en los estudiantes? Así como construir nuestros propios materiales didácticos nos pone en un lugar de mayor proactividad, buscamos que esos materiales que construimos provoquen mayor proactividad también en los estudiantes, digamos. Que los ponga en otro lugar, que no sea leer y resolver cuestiones. O que sea leer y resolver cuestiones, pero que leer sea complejo, que las cuestiones a resolver sean complejas, que impliquen el trabajo con otros, que los corra de ese lugar pasivo en el que muchas veces, sobre todo las prácticas tradicionales en educación superior, que lamentablemente son la mayoría, los ponen. Por otro lado, y esto es más difícil, ya les voy a contar en detalle, nos proponíamos asumir que asumieran un rol de autoría sobre los materiales. Es decir, si todo texto, ¿no?, se completa con su lector, que esto no fuera una manera de decir, sino que el lector tuviera que reconstruir ese material didáctico. El estudiante tuviera que apropiarse de él, pero que ese apropiarse sea una práctica real, una acción real, una intervención sobre algo que ya está hecho, pareciera, pero no finalizado. En este sentido, quiero mencionar, les recomiendo, si no lo conocen, un libro de Reinaldo Ladaga que se llama Estéticas de la Emergencia. Él hace una distinción muy interesante sobre el concepto de obra. Él analiza principalmente las artes plásticas, ¿no? Entonces, él dice que la obra de la modernidad era una obra que me abstraía de mi realidad, ¿no? Imagínense nosotros en el Museo del Prado observando un Velázquez, bueno, a ver, o acá en La Boca viendo a Quinquela Martín, no hace falta irse a España. Digo, esa estructura de museo de la modernidad, esa obra era una abstracción. Yo estaba, por un lado, disociada del proceso de producción. Yo finalmente no tenía acceso a quién era, excepto que fuera un especialista. Cuando yo voy al museo y veo la obra, la veo descontextualizada del proceso de producción. A lo sumo hay algún detalle en una tarjetita al costado. Y por otro lado, observar esa obra me aísla de mi realidad cotidiana. Yo ahí soy una persona que estoy frente a una obra en un espacio diferente de mi vida cotidiana. Lo que dice Reinaldo Ladaga es que la obra de la posmodernidad, a partir de la posmodernidad, y en esto que él investiga, que se llama Estéticas de la Emergencia, la obra es el proceso. La obra es siempre inconclusa porque la obra inicia con el productor
inicia con el desarrollo de la obra, es la obra en sí misma y al mismo tiempo es la obra que sumerge a ese supuesto espectador interpelándolo en su propia subjetividad, y entonces ese espectador tiene que reponer, y esa reposición modifica la obra. O sea, es una obra permanentemente en revisión y constantemente inconclusa por definición. En este asumir un rol de autoría sobre los materiales, también quiero hacer una observación respecto de la figura del autor. Cuando yo hablo en este caso de la autoría, estoy hablando de la autoría en términos de lo que Foucault llamaba función del autor. Seguramente ustedes leyeron aquel texto de Foucault de qué es un autor, ¿no? Donde lo que él critica es creer que el autor es quien posee una idea, y en realidad lo que él dice es que el autor es una función dentro de una obra dada, o de un contexto, o de un texto, mejor dicho, dado. Que a veces uno recupera 20 años después y ni siquiera se reconoce como autor de ese texto, no cuesta pensar cuál es el sentido. Entonces, que en algún punto, en abril alguien me decía que, me lo planteaba el término de autoría en el sentido de Derrida, que dice que es de hacerse cargo, ¿no? La autoría de hacerse cargo de lo que uno dice. Yo no lo estoy hablando en ese término y estoy de acuerdo con que la gente se haga cargo de lo que uno dice, pero pensábamos la autoría más esto, como decir, bueno, esta es mi huella, es mi función, pero después no me pertenece más la obra, ¿no? Hay algo como de circulación, que va en línea con esto que decía Reinaldo Lara. Y bueno, y finalmente, claro, es desarrollar una mirada crítica respecto de la validación de la información. Nosotros trabajamos con información que circula en la web, y una de las cosas que es de suma importancia es aprender a seleccionar y a validar la información que circula y que se está eligiendo. Es posible pensar entonces en un docente autor. Y acá aparecen 3 estrategias que en realidad van emparentadas. La primera con la segunda o la tercera. Por un lado, la curaduría de contenidos vinculada al remix o al mashup. Curaduría de contenidos. Como verán, la influencia de las artes plásticas en mi vida es bastante interesante, y la verdad es que en el equipo también lo fue. Este término originalmente es de Fabio Trasou, se le ocurrió mientras estábamos en una reunión, que es nuestro coordinador. ¿Qué es un curador? Y acá hay una discusión, yo he escrito al respecto, porque a veces se extrapolan conceptos de otros ámbitos y se los pone en circulación sin discutir el concepto en sí mismo. Entonces aparecía alguien que decía que curaduría de contenidos era cuando yo encontraba un recurso y, por ejemplo, lo ponía en Twitter. Bueno, eso es recomendar un recurso, no es hacer curaduría. La curaduría de contenidos, el curador es quien arma una muestra, por ejemplo, en un museo. Un curador puede ser, en su versión más clásica, quien selecciona determinados recursos y los pone a la vista de los demás. Hoy yo pensaba en los vínculos con el bibliotecario. De alguna manera, un bibliotecario también ocupa un rol de curador cuando elige, por ejemplo, si hay que comprar una cantidad de libros, elige una determinadas obras y no otras. Eso sería una curaduría clásica, digamos, que tiene que ver con seleccionar y poner en valor determinadas obras en detrimento de otras, o no digamos en detrimento, ponerlas en valor determinadas obras. La curaduría de contenidos que nosotros trabajamos, y que es un poco más de las vanguardias del arte, considera a esta acción de curar como una narración espacializada, porque es como una puesta en acto, no es solamente la selección de una serie de obras, sino es la estructura y la experiencia de lectura, en sentido amplio lectura, de estas obras que el curador hace. Ahora yo les voy a mostrar un par de ejemplos, pero les cuento uno vinculado a las bibliotecas. El otro día llegó a la escuela de mi hija, en una escuela primaria pública de la Ciudad de Buenos Aires, una muestra sobre Marielena Walsh. Era una muestra, yo pensé sobre la música, no, era sobre los textos de Marielena Walsh, pero era todo un recorrido sobre los textos en los que, además de leer, por ejemplo, una poesía, interactuaban con juegos vinculados a esa poesía. Entonces, no es ya solamente la lectura de una obra, sino es la experiencia de lectura que se hace, en este caso, además colectiva, porque iba con sus compañeros.
El remix viene vinculado a la música originalmente, tiene que ver con reversionar una obra preexistente y es una estrategia muy valiosa porque no se parte de cero, sino que precisamente se parte de otra obra. A diferencia de un cover, que lo que hace es tratar de ser lo más fiel posible al original, el remix lo que hace es tomar algo de esa estructura original, la métrica, si es la música, no sé, la letra, para después reversionarla, hacer una nueva versión a la que se le pueden sumar elementos, instrumentos, etc. Ahora yo les voy a mostrar. Y finalmente el mashup es una suerte de collage, de mosaico de elementos en una estructura dada. Ahora vamos a ver, ahí estaba, bueno, selección de contenidos, la organización, la distribución en una estructura y el diseño de la experiencia del lector o del estudiante con eso.